El día de hoy vamos a hablar acerca de la dedicación de niños, algo que acaba de acontecer en este momento. Normalmente predicamos expositivo. El día de hoy voy a predicar tópico. Eso quiere decir que voy a agarrar un tema y entonces vamos a estudiar un tema y lo vamos a explicar. A veces vale la pena agarrar temas así, porque son temas específicos que pueden enseñarnos la parte doctrinal de nuestra fe. Así que voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en 1 Samuel, en el capítulo 1, versículo 24 al 28. Y vamos a utilizar otros pasajes también, no va a ser solamente este pasaje que estoy citando. En realidad son 5 pasajes que vamos a utilizar. Pero voy a invitarle que abra su Biblia en 1 Samuel, capítulo 1, 24 al 28. Y se le ha puesto como título al tema, es Padres que dedican a sus hijos. Y dice así la Escritura: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron a él, el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Padre bueno, bendice tu palabra. Y hoy queremos orar, Señor, por todas las mamás. Queremos, Señor, que tú las bendigas y que tú, Señor, proveas para ellas la sabiduría, la paciencia, y provea, Señor, para ellas todas sus necesidades, Señor, espirituales y emocionales, Señor, en sus familias, y que el día de hoy ellas puedan disfrutar, Señor, de su familia y de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues quiero desearles a todas las mamás muchas felicidades. El corazón de una madre para un hombre es difícil de entender. Solo una mamá va a comprender su propio corazón. Espero que los que tienen la dicha de tener su mamá, el día de hoy disfruten, y los que no la tienen, pues seguramente tienen buenas memorias de sus mamás. Y les animamos a las mamás. Sabemos que su trabajo es sacrificial en el hogar, especialmente para dar a sus hijos confort, con las condiciones que necesitan. Y a veces los hijos en su momento no sabemos percibir, y creo que nos ha pasado en alguna proporción a todos los hijos, que no hemos percibido el tamaño sacrificio que hacen nuestras mamás por nosotros. Y a veces lo hemos tomado de hecho, el sacrificio de nuestras mamás. Así que mamás, queremos agradecerles el día de hoy por todo el trabajo que ustedes han hecho con sus hijos. Nuestras mamás también les agradecemos por el trabajo que han hecho con nosotros. No es fácil ser mamá, es una ocupación de 24 horas y de 7 días a la semana, y no acaba ni cuando los hijos se casan. Así que les animamos y les bendecimos. Gracias a Dios por las mamás. Así que el día de hoy, mamá, es tu día, felicidades. Después de escuchar la palabra del Señor y del servicio, disfruta con tu familia. Y los que la tienen, pues disfruten a su mamá. Amén. Vemos en este pasaje de la Escritura, y podemos ver también otro pasaje de la Escritura que está en Deuteronomio, en el capítulo 6. Quisiera que abran sus Biblias, por favor, el Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el 7 dice: y les repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Solamente hasta ahí vamos a leer. Hermanos, cuando dedicamos a nuestros niños, o los papás que dedican a sus hijos, son padres que comprenden la importancia de dedicar a sus hijos a Dios. Cuando vemos este pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 6, podemos ver que los que aman a Dios quieren también que sus hijos amen a Dios. Por eso es que un papá decide dedicar a su hijo a Dios. O sea, un padre que dedica a Dios es un padre que comprende la importancia de dedicar sus hijos a Dios.
Un padre que ama a Dios quiere también que sus hijos amen a Dios, porque el conocer, el amar a Dios ha marcado diferencia en su vida. Y entonces cuando vemos este versículo 4 y 6 del capítulo 6 de Deuteronomio, es un pasaje que se llama el Shema de Israel. Esto ellos repiten y repetían siempre y decían, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y ratifican que Dios es uno. Pero en este Shema, en esta repetición de la palabra de Dios, podemos ver en el versículo 7 que dice que los padres deben hacer repetir esta palabra a sus hijos. Y para nosotros el día de hoy no solamente es el Antiguo Testamento, sino de toda la palabra del Señor. Así que el padre que ama a Dios conoce la importancia de lo que es dedicar a su hijo, porque también quiere que sus hijos amen a Dios. Al decir esto, hermanos, cuánto involucra en la vida de nuestros hijos si nosotros como padres que amamos a Dios logramos duplicar ese amor de Dios a Dios que nosotros tenemos en nuestros propios hijos. Pero la realidad no siempre es así. A veces los padres son creyentes y la historia lo muestra. Los padres son creyentes, pero a veces los hijos ya no son creyentes. Los padres a veces aman a Dios y los hijos ya no aman a Dios. Los padres aman a Dios y los hijos han disminuido en su fervor y en su devoción por Dios. ¿Por qué será? Hermanos, la dedicación es importante. Como cuando esta mañana han visto pasar estas parejas aquí adelante, es el compromiso de las parejas de educar a sus hijos en las cosas del Señor. No están comprometiéndoles a transferir una religión, no están comprometiéndoles solamente a transferir una cultura cristiana. Se están comprometiendo a enseñarles la palabra de Dios todos los días de su vida. Esto nos está hablando de que los padres que aman a Dios deben querer también que sus hijos amen a Dios. En este tiempo, en esta cultura, es bien fácil ignorar a nuestros hijos. Es bien fácil solamente nosotros alimentarnos de la palabra de Dios y luego dejar atrás a nuestros hijos pensando que en sus años de adolescente nosotros vamos a poder hablarles. La palabra dice, como leí esta mañana, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El dedicar a nuestros hijos es importante en la palabra de Dios porque estamos comprometiéndonos desde pequeño cuando es necesario, cuando ellos escuchan, cuando están todavía bajo nuestro amparo, que ellos sean educados en la palabra del Señor. Hermanos, he visto madres que aman a Dios y que han inculcado el amor de Dios a sus hijos. Asimismo he visto padres que aman a Dios y han inculcado el amor a Dios a sus hijos. Lo mismo he visto padres y madres, familias completas, la pareja completa, que aman a Dios y han inculcado el amor de Dios a sus hijos. Pero he visto también que pudiendo hacerlo, algunos padres y algunas madres no se han puesto de acuerdo para inculcar el amor de Dios a sus hijos. Les han descuidado. Pero nunca es tarde. Hoy es el día. Hoy es el día de inicio cuando siempre nosotros como padres podemos arrancar e inculcarles el amor a Dios. Así que podemos decir que los padres que dedican a sus hijos son padres que comprenden la importancia de dedicar a sus hijos a Dios porque quieren replicar el amor que ellos tienen a Dios en sus hijos. Quieren también que sus hijos amen a Dios. Qué triste es cuando un hijo se separa de la fe. Después de que toda su vida ha asistido a la iglesia, toda la vida ha participado de las cosas del Señor, de pronto decide separarse del camino de Dios. Cuando ya tiene mayoría de edad, cuando ya puede actuar por sí solo, cuando ya es independiente, toma la decisión de separarse del camino del Señor. Por eso es importante la dedicación de nuestros hijos. Es un compromiso para hablarles y vivir del Señor. Ahora, podemos decir también que aquellos padres que comprenden la importancia de dedicar a sus hijos es porque reconocen que sus hijos les han sido otorgados por Dios, no son su propiedad. Porque si mis hijos son mis hijos, solamente mis hijos, entonces solamente yo tengo la responsabilidad. Pero también Dios le ha otorgado sus hijos. Los padres entienden que sus hijos son resultado de la voluntad de Dios. Nadie viene a este mundo si Dios no le da vida. Dios le ha dado el rol a los padres para que entiendan que
el amor que hay de Dios en sus vidas se replique en sus hijos. Porque estos hijos le han sido dados por Dios. Algunas veces a las madres les cuesta entender esto. Y a los padres nos cuesta entender esto, especialmente cuando somos papás por primera vez. Creemos que son nuestros hijos, en un sentido sí lo son, pero la Escritura nos habla que nuestros hijos nos ha sido otorgado por Dios. En la lectura bíblica que hemos tenido en 1 Samuel, en el capítulo 1, 25 al 28, Ana reconoce delante de Dios que Samuel, su hijo, le ha sido dado por Dios porque ella le había pedido en oración, porque ella no tenía hijos, y le pidió a Dios, y Dios le concedió. Y cuando Dios le concedió, ella volvió al templo y le dijo, ya que tú me lo has dado, ahora yo te lo devuelvo. No es que le estaba diciendo, no me contento con el hijo que me has dado, sino que estaba haciendo un acto de renuncia. Estaba diciendo, aunque este hijo es mío, yo lo he tenido, pero quiero que sepas, Señor, que este niño te pertenece, no es mío. Y si es tuyo y es mío, entonces yo le voy a decidir que toda su vida te sirva. Y eso es la dedicación de niños. Ese es el centro de la dedicación de niños. Es decir, cuando yo vengo al templo, dedico a mi hijo, estoy diciendo, Señor, no es que estoy descontento con este hijo, sino que mi actitud de tener este hijo va a hacer que este hijo viva siempre en tu presencia, que haga siempre tus cosas, que viva siempre como tú dices, que viva siempre como dice la palabra del Señor, que yo me comprometo a mostrarle tu camino y que viva en tu presencia. Vemos la historia de Ana, esta mujer que no tenía hijos, que hace esto y va donde el profeta. Otra vez ella entrega a su niño a Dios, y este es el principio bíblico de una buena maternidad. Una mamá que reconoce que los hijos que tiene no le pertenecen, sino le pertenecen a Dios, y por tanto los educa como para Dios. Amén. Y eso es lo que la palabra del Señor enseña. Es interesante que la Biblia aquí no menciona a su papá. No es que no tenía papá. Lo que pasa es que está mostrando que hay un rol bien importante de la mujer en los niños. Porque desde el inicio va a estar en contacto con el niño. Va a estar más cerca del niño, probablemente, que el papá. Aunque en culturas como esta, a veces la mamá tiene que trabajar y a veces tiene que dejar temprano al niño. Sin embargo, la Escritura no le exime a la mamá del rol que tiene que hacer dentro de la familia. Así que los niños le han sido otorgados por Dios a la mamá. También queremos que los niños repliquen ese amor que tenemos de Dios, nosotros hacia Dios, se pueda ver en sus propias vidas. Por tanto, al dedicarlo, nos estamos comprometiendo a criarlo en los caminos de Dios, a facilitarle para que este niño camine en los caminos de Dios, a sacrificarme para que encuentre la enseñanza de la palabra de Dios. En otras palabras, hablando en sentido práctico, me despejaré del tiempo del domingo para que este niño venga a la escuela dominical y aprenda la palabra. Me dejaré tiempo para que el domingo por la tarde venga a Aguana, se inscriba, porque ahí los hermanos están dando su tiempo para enseñar a mi hijo la palabra del Señor. Procuraré sacrificarme para mandar a mi hijo al viaje misionero, porque los hermanos están trabajando duro para levantar fondos, y yo colaboraré en todo lo que puedo con las finanzas, en lo que haga para que mi hijo esté en contacto con la palabra de Dios y con el ministerio. Procuraré hacer todas las cosas que estén en mis manos para que este niño esté siempre en contacto con la palabra del Señor. No dejaré pasar oportunidades que la iglesia me da para edificar a mi hijo en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la dedicación de niños. A veces percibo que como que le hacen un favor a la iglesia con su asistencia. No es así. Cuando nosotros dedicamos a un niño, estamos comprometiéndonos a enseñarle el camino del Señor, y tenemos que aprovechar y apoyar todas las actividades que edifiquen la vida de mis hijos. ¿Amén? Y de vez en cuando acercarme a los líderes, pues. Decir, hermano, muchas gracias por tu trabajo. Gracias a ti, tu trabajo, mi hijo va a viajar en la misión Arizona. ¿Verdad? Los hermanos dejan su tiempo, su hora para hacer no es así de las cosas. Podemos nosotros apreciar
lo que Dios está haciendo en la vida de estos hermanos? ¿Sabe, hermano? Para que un líder decida servir en el ministerio pasa mucho tiempo. Requiere mucho trabajo pastoral. Después de unos 3 años, 2 años, 3 años de siendo una persona que ha venido al Señor, empieza a servir firmemente con compromiso en el ministerio. ¿Acaso esa persona no merece una palmada de ánimo que decirle, hermano, qué bien que hace el ministerio? Sé que dejas tu tiempo, sé que dejas tu familia, para que mi hijo se beneficie, para que mi familia se beneficie. Es bueno dar gracias. ¿Amén? Pero aquí la palabra está hablando acerca de que los hijos son de Dios y otorgados por Dios a las familias. Pero también los que dedican a sus hijos son padres que enseñan la palabra de Dios a sus hijos. Mire lo que dice el versículo 7 de Deuteronomio capítulo 6. Dice, y les repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hay 2 cosas que hablan ahí. La primera cosa es, literalmente, es enseñar la palabra de Dios. O sea, los padres que dedican a sus hijos deberían de ser capaces que en la casa abrir la Biblia y leer la palabra de Dios para sus hijos. Eso es lo que literalmente está enseñando. Eso es un compromiso que se hace delante de Dios. O sea, el padre que enseña a su hijo, además enseña en todo tiempo y en toda ocasión. Los padres enseñan a sus hijos en todo lugar. Hermanos, los padres enseñan la palabra de Dios en todo tiempo y lugar a sus hijos. Por eso un papá que dedica a su hijo al Señor es un papá que enseña la palabra de Dios a sus hijos. También al dedicarlo, estamos apartando para Dios a nuestro hijo para criarlo, como le agrada a Dios en todo tiempo y en toda ocasión. O sea, al dedicarlo, justamente la palabra dedicar significa, estoy diciendo, Señor, yo me comprometo a tomar mi hijo, apartarlo de las malas influencias y entonces darle a mi hijo, criarlo a mi hijo como a ti te agrada. Lo voy a procurar separar de las cosas malas que hay en este mundo, de las cosas que puedan influir en su mente, que sea diferente a lo que tú dices, y ahora lo dedico, ahora lo aparto, ahora lo pongo a un lado y lo voy a criar como dice tu palabra. No como digo yo, sino como dice tu palabra. Porque una cosa puede pensar Juan Ancalle. Yo puedo tener mis propias asunciones de qué es ser papá y cómo criar a los hijos. No está hablando de eso. Está hablando, como dice la palabra de Dios, que debo educar a mi hijo. Y ese amor que yo le tengo a Dios debe verse también en mis hijos. Amén. O sea que al apartarlo, estoy diciendo, quiero criarlo, Señor, como a ti te agrada, en todo tiempo y en toda ocasión, porque quiero enseñarle mi palabra, tu palabra. Enseñan la Biblia en toda ocasión. Y hay otra cosa aquí en el versículo 6 al 9, otra vez, y viendo un poquito más en el 9 dice así, 8 dice así, y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y les escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y el 7 dice, y repetirás otra vez a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabe de qué está hablando aquí? Que cuando dedicamos a nuestros hijos tenemos que enseñar a nuestros hijos, no solamente la Biblia, literalmente, leer la Biblia, sino que está hablando aquí de modelar el amor de Dios en nuestras vidas. Eso quiere decir que nuestros hijos tienen que aprender del ejemplo de los papás en la casa. Que el creyente tiene que ser modelo de amor de Dios. ¿Cómo queremos que nuestros hijos amen a Dios si nosotros no modelamos el amor a Dios en nuestras propias vidas? Venir a la iglesia no es el amor a Dios solamente, sino que es necesario mostrar en el resto de nuestra vida cómo nosotros le modelamos el amor a Dios. O sea, tienen que ser buen ejemplo, tenemos que ser buen ejemplo, modelamos el amor de Dios para que hagan conforme a lo que dice la palabra. Eso también es dedicar a nuestros hijos. Dios quiere que los padres hagan las cosas que los hijos puedan imitar sin problema. Los hijos imitan todas las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Y a veces me sucede, me dice, cuando tengo situaciones en mi vida que quiero decidir alguna cosa, lo primero que me viene a mi cabeza es cómo haría mi papá.
¿Ok? Veo la palabra, pero después digo, ¿cómo haría mi papá? Yo digo, ¿por qué ya? Pues ya soy mayor, tengo ya 53 años. ¿Por qué tengo que estar pensando en lo que mi papá haría? Yo ya puedo decir solo, pues. Pero se queda el modelo que he vivido como hijo con ese papá que he tenido. Hermanos, entonces enseñar a nuestros hijos también es modelar el amor a Dios. ¿Amén? Este es un desafío. Así que no pretendo exhortarles en el Día de la Madre, mis queridas hermanas. Solamente animarles el día de hoy que continúen haciendo el buen trabajo que ustedes están haciendo. ¿Amén? Otra cosa que habla en 1 Corintios 7:14, está hablando acerca de que los niños son santificados en la mamá o en el papá creyente. ¿Saben qué está diciendo este versículo? Dios quiere que también para todos los niños, que los niños tengan papás que sean santos. Ahí dice. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia habla que santo significa apartado. Dios quisiera que todos los niños tengan sus papás santos, apartados. ¿Eso qué quiere decir? Personas comprometidas para Dios y que no hay que tener cuidado de ellos porque ellos viven una vida apartada del pecado. Eso quiere Dios para los niños. Ese tipo de papá es el ideal papá para los niños. Eso quiere Dios. Que los papás sean santos. Que no haya que estar habiendo contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. Este tipo de papás apartados para Él. Dios quiere padres santos para los niños, padres que vivan apartados del mundo y de las tentaciones de la carne. ¿Acaso no se ve eso frecuentemente? No tomes y el papá es el primero que toma. No mientas y los papás son los primeros que mienten. Dios quiere para los hijos padres que sean santos. Y eso habla la palabra del Señor. Sigamos yendo. En el Salmo 127:3, los padres quieren agradar a Dios con sus hijos. O sea, los padres que quieren agradar con sus hijos, los que dedican a Dios sus hijos, son padres que quieren agradar a Dios con sus hijos. En el Salmo 127:3 nos habla de que los hijos son herencia de Jehová. Dice que los hijos son herencia de Jehová. Y Dios no recibe herencia que está mal. Dios recibe herencia que está bien. Entonces, si nosotros tenemos hijos, Dios espera que nuestros hijos sean su herencia. Él espera que se transmita nuestro amor por Dios a nuestros hijos. Que pase intacto ese amor por Dios a nuestros hijos. Son padres que quieren agradar a Dios, los que dedican a sus hijos, porque quieren dejar buena herencia. Eso no es dinero, sino quieren dejar hijos creyentes, hijos que sirvan al Señor, hijos que amen genuinamente, auténticamente al Señor, hermanos. Y eso es lo que el Señor nos está llamando en esta mañana, haciendo que sus hijos sean una herencia de Jehová. Así que le animo que sus hijos sean una herencia de Jehová, que amen a Dios tanto como ama a usted, que sirvan a Dios tanto como sirve o más que sirvan a usted. Si nosotros modelamos, hermanos, el amor a Dios, el servicio a Dios, nuestros hijos también van a servir igual y van a amar también a Dios de la misma manera. Amén. Dios espera que dejemos una buena herencia de hijos temerosos a Dios como una buena herencia para Dios. Hijos que vivan por la palabra de Dios son una buena herencia para Dios. Los padres que dedican a sus hijos son padres que quieren agradar a Dios con sus hijos. ¿Tú le quieres agradar a Dios con tus hijos? Es un desafío, hermanos. Es un desafío. Pero la única vía de dejar herencia, una buena herencia para Jehová con nuestros hijos, es ser un buen modelo para nuestros hijos. Leer la palabra, estudiar la palabra, vivir la palabra, fuera de la casa, dentro de la casa, en todas partes, nuestro testimonio. Amén. Y así los hijos aprenden. Entonces, los padres que dedican a sus hijos son padres que quieren agradar a Dios con sus hijos. Y en Lucas 18:16 dice el Señor: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
El Señor andaba cansado, hermanos. Él era Dios, pero Él suspendió sus atributos. No estaba ejerciendo sus atributos como Dios, porque no es que Él dejó de ser Dios, seguía siendo Dios, solamente que no usaba sus atributos de Dios. Así que por la tierra caminaba como un simple hombre, sentía hambre, sentía frío, sentía cansancio, sentía que la gente le venía a hablar después de que hablaba y predicaba, todavía la gente se le acercaba, nadie le consideraba, y él estaba cansado. Y de paso vienen los niños, querían tocar al maestro, y los discípulos dicen: no molesten al maestro, ustedes son chiquitos, no molesten. Y el Señor dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los impidan, aunque yo esté cansado, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos, los que dedican al Señor, sus hijos, son personas que quieren agradar a Dios y quieren que sus hijos se acerquen al Señor Jesucristo. Quieren que sus hijos sean creyentes también por convicción propia, no por transferencia de religión. No estamos hablando de transferir religión. Mi papá era evangélico, yo también soy. Aquí la palabra está hablando acerca de que los hijos deben acercarse a Jesús, y los papás tienen esa responsabilidad, no solo de dejarle unos buenos hijos, sino que estos hijos sean creyentes. Porque podemos tener buenos ciudadanos, ¿sí? Personas bien respetables, honorables. Pueden estar, como hay muchas personas aquí en los Estados Unidos, honorables. Pero aquí estamos hablando, Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí. Eso quiere decir que me conozcan a mí personalmente, que entreguen su vida personalmente a mí. Así que dedicar a nuestros hijos no solo significa dejar una buena herencia, dejar buenos ciudadanos. Dedicar a nuestros hijos significa también que le conozcan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Así que tarea tenemos, hermanos. No sé en qué etapa de tu vida estás, que te has convertido al Señor tal vez, no sé, pero necesitas dejarle al Señor buena herencia de hijos, y necesitas que tus hijos sean creyentes. Amén. Pero dice la palabra del Señor que todo es posible, que serás salvo tú y tu casa, pero tienes que hacer tu parte. Y la dedicación es un buen inicio para empezar a dejar buena herencia a Jehová. Es un buen inicio para hacer que los niños se acerquen al Señor. Por eso que en nuestra escuela dominical enfatizamos que los evangelicen a los niños. Y le doy gracias al Señor, y le doy gracias a los hermanos que han tenido a mis hijos en sus clases, que ellos me lo han evangelizado y se han convertido. Y han conocido al Señor auténticamente, por ellos mismos. Pero le doy gracias a esos hermanos que tal vez no los he visto siquiera, pero han trabajado en la vida de mis hijos. Hermanos, el Señor quiere que nosotros trabajemos en pro de que nuestros niños le conozcan. Apoya a sus hijos para que sus hijos lleguen a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal, hermano. No se haga a un lado, no los descuide. El Señor dijo: dejen a los niños que vengan a mí. No se lo impidan, hermano. No le impidas a tu hijo que venga al Señor. Facilítale, hace un sacrificio, tráelo a la iglesia. Aunque estés cansado el domingo y tus ojos están cerrando, tómate 3 cafés, pero trae a tu hijo a la casa del Señor. No lo dejes afuera, hermano. Dale la oportunidad de conocer al Señor. ¿De qué va a valer que tú estás bien fuerte en la fe y tus hijos están negando al Señor Jesucristo? Vas a derramar muchas lágrimas. Haz todo lo que puedas para que tus hijos se salven y tengan la auténtica fe en el Señor Jesucristo. Amén. No mires cuánto vas a gastar, no mires cuánto tiempo va a tomar, no mires cuántos sacrificios te va a costar. Ven a la casa de Dios, tráele a tu hijo, dale el chance de conocer al Señor Jesucristo. Amén. Y así vas a poder vivir una vida tranquila, porque cuando Cristo está en el corazón, las cosas se ordenan. No hay que estar corrigiendo tanto al adolescente: ¿por qué quieres hacer esto? ¿Por qué quieres hacer lo otro? Porque cuando está el Señor Jesús en su corazón, el Señor Jesús con su espíritu ya trabaja y te facilita el ser papá. ¿No quieres eso? Hermanos, pero esto es lo que el Señor está hablando en esta mañana. Los papás que dedican a sus hijos son padres que comprenden la importancia de dedicar a sus hijos a Dios.
Porque el amor que ellos tienen a Dios, ese es un amor que quieren que se replique en la vida de sus hijos. Porque ellos reconocen que sus hijos no son su propiedad, sino son otorgados por Dios. Son padres que enseñan la palabra de Dios, literalmente leen la Biblia y además de eso modelan con su vida la vida cristiana. Y además deciden ser santos porque Dios quiere que los niños todos tengan papás que sean santos, apartados del mundo, apartados de la tentación. Además de eso, los padres que dedican a sus hijos son padres que quieren agradar a Dios porque quieren dejar una buena herencia de hijos. Y quieren que cuando se vayan de este mundo, dejen hijos creyentes. Hermanos, mi padre está mayor y mi madre también. Pero como todos, va a llegar un día en que no los vamos a tener. Pero papá nos preparó muy bien para ese día. Él ha dicho, no me vas a extrañar, sabes dónde voy a estar. Tú sigue el camino, porque tienes negocio que arreglar con el Señor. Para ti la vida va a ser todavía un poco dura, para mí ya no. Hermanos, nosotros podemos dejar una buena herencia a nuestros hijos. Nosotros podemos dejarles esperanza a nuestros hijos. Me va a doler cuando mi padre y mi madre partan de este mundo. Me va a doler. Pero voy a dar gracias a Dios por la herencia que Él me ha dado. Le voy a dar gracias a Dios porque Él me ha dicho, domingo, hijo, me vas a la iglesia, no vas a ningún otro lado. Y con su cara de enojado, así, ni siquiera una carita bien. Hermanos, los padres que enseñan la palabra de Dios son papás que entienden la dedicación de los niños. Aquellos que dedican a sus niños al Señor son padres que van a modelar a sus hijos en la vida cristiana. Aquellos padres que dedican a sus hijos son padres creyentes y se encargan que sus hijos amen a Dios también. Dedicar a un niño significa criar a los niños considerando a Dios en sus vidas. Que los hijos de los creyentes, hermanos, también sean creyentes, hermanos. Y tal vez es el tiempo de pensar en nuestras propias vidas el día de hoy. Tal vez es el tiempo de orar a Dios diciéndole, Señor, yo te amo. Y entiendo que tú quieres que mis hijos también te amen. Separar un tiempo de Dios para Dios en la semana para enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Decirle a Dios tal vez, Señor, haré todo lo que pueda para que mis hijos sean herencia de Jehová. Haré todo lo que pueda para que mis hijos se acerquen al Señor Jesús. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque entendemos lo que tú quieres cuando nosotros dedicamos a nuestros niños. Tú quieres, Señor, que ellos aprendan tu palabra y que nosotros modelemos para ellos. Bendice, Padre Celestial, a cada papá y a cada mamá especialmente en este día. Que reflexionando en tu palabra, Señor, podamos, Señor, partir de este mundo dejando herencia buena a ti. Hijos creyentes que te amen y que te sirvan, Señor. Y nos gozamos en aquellos que ya han tomado ese camino, que viven, Señor, ese camino. Y animamos a nuestros hermanos que todavía no están decididos, que el día de hoy lo hagan, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.